Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gustazo saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero. En este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy, como es por tradición dentro de esta jornada de innovación jurídica que está realizando la Sociedad Civil Coffee Law, pues estamos trayendo todos los temas que tienen que ver con esta actualización en este contexto de la nueva realidad, que para nada es la nueva normalidad, con expertos de diferentes partes del país y a nivel internacional. En este caso nos acompaña un gran amigo, un verdadero titán en América Latina. Ya sabrán de quién se trata en un momento más. Y bueno, desde luego siempre agradezco a quienes apoyan a Coffee Law para que semana con semana pueda desarrollarse estos fantásticos temas a través de las redes sociales. A Yacún Flores, visítalos a través de su sitio web www.yacunflores.com y de igual manera a Jus Literatus, una editorial de excelencia donde vas a encontrar los más bonitos títulos para actualizarte todos los días en el derecho. Recuerda que aquel abogado que no se actualiza es cada vez menos abogado. Bueno, sin más, vamos para allá. Queridos amigos, estamos aquí en vivo y a todo color desde su dispositivo móvil, ordenador o cualquier otro gadget que nos esté observando en estos momentos. Estamos a punto de tratar el tema de la justicia en los medios telemáticos, con un gran amigo, un verdadero crack en este tema, un promotor, aunque él es muy modesto, pero yo lo voy a decir, un promotor en el tema de actualización del derecho. Nos acompaña desde Paraguay el doctor Joel Melgarejo Allegreto. Él es magíster en Derecho Procesal, es vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y es juez de primera instancia en Paraguay. Bienvenido, querido doctor. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación. Gracias a Coffee Law, a la producción, a Juan Carlos Reyes, a todo ese equipo tremendo que tienen allí haciendo de manera titánica esto de conocer el derecho y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Un enorme saludo desde el corazón de Sudamérica, desde mi querido Paraguay, ya siendo aquí las 19 horas, entrando ya un poquitito la tardecita noche. Te envío un gran abrazo y por medio tuyo a todo tu equipo y a todas aquellas personas que siguen a Coffee Law todas las semanas. No, hombre, al contrario, un verdadero placer, querido doctor. Y bueno, siempre vamos a introducir al auditorio, sin duda alguna, la etapa tan difícil que estamos viviendo ha permitido ver que las tecnologías son indispensables. No se trata de una moda, no se trata de una tendencia vacía, se trata de la realidad tal cual, en donde la abogacía, en donde los operadores jurídicos deben de transitar y deben de conocer aún más las cosas. En este proceso de inicio de año se dieron muchas cosas y a mí me gustaría saber, en el contexto de esta actualización del derecho en Paraguay, ¿cómo se dio? Estábamos hablando antes de iniciar, querido doctor, cómo en Paraguay realmente muchas de las actualizaciones tecnológicas de la impartición de justicia a través de las tecnologías ya estaban aprobadas incluso desde el año pasado. Que cuentes al auditorio todo este proceso. Bien, Rodolfo, como conversábamos, es importante irnos un poquitito a unos años atrás aquí en Paraguay. Ya hace 3 años atrás se venía en parte el inicio de la sustitución de aquel expediente que ustedes lo llaman libro, ese expediente en formato físico, era sustituido en la cabecera departamental y central de la capital del país, en Asunción, por lo que conocemos como expediente electrónico. Lo que se dio es desaparecer este expediente físico o esta muestra de expediente físico a lo que era el expediente electrónico para asunción en muchos juzgados. Esto se daba en una forma lenta, mesurada, planificada, luego ampliando los tribunales de apelación, primero en el fuero civil, yendo al fuero penal, y íbamos avanzando de una forma normal. Por supuesto, hasta el año pasado no sabíamos nada de lo que era la pandemia, ni mucho menos lo pensábamos, imaginábamos. Pero allí en febrero del año 2019, el año pasado, en mi juzgado, que es un juzgado civil y comercial, el juzgado civil y comercial en Paraguay entiende también los asuntos, algunos asuntos de familia, como por ejemplo el divorcio que puede ser uno controvertido por un fuero ordinario o un procedimiento especial de divorcio de común acuerdo. Y en la ley para el divorcio establecen que las parejas deben ratificarse frente al juez, ante el juez, de su intención
de separación o de divorciarse. ¿Qué aconteció? La demanda fue promovida en finales de diciembre de 2018, en enero es feria judicial, no trabaja el Poder Judicial en enero, febrero cité la audiencia, problema, una de las partes, el marido, ya no se encontraba en el país porque él residía en los Estados Unidos y tardó demasiado entre diciembre a febrero que se le fije la audiencia, por lo cual él retornó a su país. Al tener esa situación, la abogada tenía poder de representación a él y a la mujer, a la esposa, y le pregunto si es que este señor estaba enterado de la audiencia que era a las 9 de la mañana, lo cual me dicen que sí. ¿Tienen el número de celular? Me contestan que sí. Reitero, esto estamos hablando de febrero del año 2019, lejos de pensar que se avecinaba una pandemia. Y allí hicimos una audiencia por medio del WhatsApp, lo llamamos al teléfono celular, pedí que se identificara, que muestre la documentación que teníamos en el expediente, le comenté de qué se trataba la audiencia y si primero intenté de que la pareja se vuelva a conciliar, si había una posibilidad de reconciliación, lo cual desató una carcajada porque este señor ya tenía familia en los Estados Unidos, ¿sí? Y la señora otra familia aquí en Paraguay, mucho tiempo que estaban separados, querían formalizar esa separación. Luego a la pregunta si se ratifica en el divorcio, lo dijo que sí, y se hizo la primera audiencia de divorcio por medio telemático. Febrero del año 2019. Esto, posteriormente, ya a 3, 4 meses después, con una particularidad del pueblo mexicano que también lo sufrimos aquí en Paraguay, un narcotraficante cuando terminó su audiencia de tribunales de Asunción y era trasladado a la penitenciaría, un grupo comando lo rescata de los policías, lo rescata de las guardias penitenciarias. Tiene un apodo, este narcotraficante de apellido, o sea, tiene un apodo que es Zamora. Este narcotraficante Zamora es prófugo de la justicia por ese acto de salvataje de sus secuaces en el tránsito de tribunales de Asunción a la penitenciaría de emboscada de máxima seguridad. Eso llamó la atención a la Corte Suprema de Justicia, por lo cual instó a que los juicios penales, teniendo como antecedente ese juicio de divorcio primario de febrero, tomen por medio telemático los juicios orales a personas o aquellos imputados o acusados de alta peligrosidad. Así, en el mes de agosto del año 2019 se realiza el primer juicio oral por medios telemáticos. El abogado con su cliente en la penitenciaría, los jueces y el fiscal en los tribunales, y se lleva adelante la primera audiencia de juicio oral penal por medios telemáticos. Eso propició que en el mes de noviembre del año 2019, reitero, estamos hablando del 2019, por iniciativa legislativa, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la aprobación en casos especiales y justificados de los juicios por medios telemáticos. Eso fue aprobado en enero de este año, en el año 2020, con la sorpresa que ni nos imaginábamos que el 7 de marzo tendríamos el primer caso de coronavirus en Paraguay, y por lo cual, mediante reglamentación de acordadas, luego de 62 días de cuarentena ininterrumpida, 62 días de cuarentena en el Paraguay, luego las audiencias de todo tipo se realizan por esta ley y por los medios telemáticos, Rodolfo. A ver, es increíble todo el proceso que se ha dado en tan poco tiempo y es muy, muy importante todo el avance que ha dado Paraguay, enorme. Estábamos hablando también de las bondades del expediente electrónico. Muchas veces, por lo menos aquí en México, se habla de un expediente digital en el ámbito de la salud, pero no para optimizar los procesos de los juzgados. Apenas va en ese camino. Sin embargo, hay un tribunal electrónico, hay muchas otras consideraciones, pero a mí me gustaría saber, profundizando en la modernización de los juzgados, en donde tú también eres parte, mi querido doctor, bueno, ¿cómo ha sido todo este transitar? ¿Qué tantas cosas han tenido que entender por parte de los operadores jurídicos y del ciudadano, además? Claro, no debemos olvidar, Rodolfo, de que si bien es cierto, la tecnología es un instrumento, la cual se pone al servicio, en este caso, de la función jurisdiccional, debemos de también mesurar de que existen reglas y principios procesales que tener en cuenta. Por ejemplo, las primeras críticas fueron, a ver, en un juicio oral, ¿realmente se lleva adelante la defensa técnica, no solamente material, sino técnica, teniendo
por un medio telemático al defensor y por otro al acusado o imputado? ¿Realmente se da una defensa material allí? Por ejemplo, podría en esa circunstancia decirle el acusado al defensor, pregúntale esto, o no le preguntes esto. No le preguntes porque va a contestar de esta manera. Y son las cosas que se van dando, por la cual la práctica y la excusa de la pandemia hace de que los procedimientos se vayan perfeccionando, diciendo, oh, señor defensor, usted no puede estar en el vehículo, no puede estar en el carro, tiene que estar en su oficina, por favor, más responsabilidad, se suspende la audiencia hasta que este señor esté en su oficina y ejerza realmente la función. ¿Sí? Señor, por favor, se lo tiene que ver el rostro. Señor, usted tiene que estar con su a distancia protocolar según las reglas sanitarias, pero debe estar allí para contarle de qué se trata, quién es el juez en esa pantallita, quién es el fiscal en esa pantallita, quiénes son los miembros en esas pantallas que se encuentran allí, para que la persona imputado o acusado pueda llegar a ejercer realmente sus garantías, ¿no es cierto? Entonces, es una práctica que se fue dando. Hay audiencias en lo civil donde no aplicamos los medios telemáticos, como por ejemplo, a no ser que asienta la parte, por ejemplo, un reconocimiento de documento, ¿sí? El reconocimiento de documento, no le podemos mostrar una fotografía, por supuesto no se puede reconocer en fotografía y él tiene que ver el documento de propia medida. Por lo cual, a no ser que solicite quien debe reconocer y asienta que se debe llevar adelante el proceso de reconocimiento conforme, y reitero, a la ley de medios telemáticos, que esta es la diferencia que Paraguay está teniendo en relación a otros países. No es una práctica nada más, no es una reglamentación organizacional, hay una ley que establece las formas de darlo. Y bueno, y de esa manera se llevan adelante estas audiencias en algunos contextos. Sí, por supuesto. A ver, y es preciso aclarar cada uno de los contextos, por lo menos los que tú has percibido en este tiempo cercano. Y bueno, pues aprovecho también la oportunidad para exhortar a todos los que nos están viendo y escuchando a que no duden en dejarnos sus preguntas. Estamos en vivo y en directo aquí en la página oficial de Coffee Law. Y le mando un saludo a las personas que se han manifestado, como Guadalupe Janet, que nos manda saludos desde Chiapas, y también a Elani Vega de González, que nos manda saludos desde Machala, Ecuador. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a ver, doctor, en este punto, en estos casos en lo particular, en estas materias, particularmente, ¿cómo se ha visto, cómo ha sido la evolución, cómo se ha tenido que tratar? Porque obviamente siempre hay predicamentos en el camino. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre hay detractores y personas que están de acuerdo. Ahora bien, también debemos de reconocer de que existen problemas en la implementación de este tipo de tecnología o este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo civil, una absolución de posiciones que viene a ser, se lo cita a la parte a que venga a afirmar o negar los hechos que se los exponen. Y si se hace ese trámite o esa audiencia por medio telemático y termina el dato móvil que tiene su teléfono, ¿sí? Lo tenemos por confeso. Tenemos que ser tan radicales en tenerlos por confeso porque termina el dato móvil, ¿sí? Y otro problema, que realmente es un problema no solucionado aún por Paraguay, pero que se lo debe hacer, un juicio que se realice 100% en forma oral, ¿dónde se guarda ese juicio? ¿Sí? En la nube particular del Zoom del magistrado, ¿sí? ¿Dónde es la base de datos institucional, verdad? Con servidores protegidos que guarden toda esa información. Porque si la audiencia de juicio oral o una audiencia sumaria oral en lo civil se practica, sabemos que el CD o el pendrive no es una garantía, ¿sí? Cae el refresco del funcionario encima y el pendrive o el CD queda en la nada. Entonces, eso sí veo que es un problema tanto en Paraguay y por supuesto en otros países donde no se tiene el medio por el cual o en el cual se lleguen a guardar o depositar esos datos, depositar esas audiencias, lo cual trae o podría traer muchos problemas, muchas dificultades en el momento de controlar los actos, ¿sí? En controlar los actos veo eso como un grave problema
Rodolfo, y sobre todo en ese aspecto se manifiestan los profesionales abogados sobre la seguridad y resguardo de esa audiencia. Desde luego. A ver, vámonos por partes en este tenor. Yo, primero me viene a la idea y hay que ponerlo ya sobre el análisis. Los operadores jurídicos, en tu opinión, ¿cuáles han sido las cosas que más les ha complicado? Y por otra parte, ¿cuáles son las cosas, cuáles son los aspectos que ellos ya deberían de tener en cuenta en este proceso de la adaptación tecnológica, del uso de las tecnologías? Sí, lo que primero, bueno, históricamente lo que primero ocurrió fue que el abogado, al presentar su demanda, tiene que poner un número de teléfono que tenga WhatsApp y tiene que poner un correo electrónico y registrarse. Eso fue un cambio porque muchos abogados no utilizaban el WhatsApp y mucho menos el sistema de correo electrónico. En segundo lugar, si bien es cierto, hay juzgados electrónicos 100% en Paraguay, hay otros juzgados todavía tradicionales, pero en ambos tipos de procesos se utilizan los medios telemáticos para las audiencias. Por lo cual, por un lado está los expedientes electrónicos y un trámite específico de computadora, con contraseña, con notificaciones de todos los días, ¿sí? Con firma electrónica que se debió adecuar el profesional, ¿sí? Que hoy en día dice, qué bendición que exista el expediente electrónico, porque puede litigar desde su casa, ¿sí? Aquellas personas de avanzada edad o con alguna enfermedad de base y no se está exponiendo yendo a tribunales. Ahora, para los otros juzgados, que son medios tradicionales, sí, también van, hacen fila, lastimosamente hacen fila para ingresar a los tribunales, protocolo de lavado de manos, desinfección, solamente 2 o 3 personas por mostrador o ventanilla de los juzgados, ¿sí? Y sí o sí deben denunciar, como dije, sus números de celulares con un WhatsApp y las direcciones de correo electrónico a los fines que lleguen allí o por medio de ellos se puedan hacer las audiencias. ¿Por qué? Porque no existe una reglamentación que imponga que solamente se puede hacer por videollamada de WhatsApp, por Met, por Zoom, por Windows Time. O sea, no hay una reglamentación diciendo esta es la herramienta oficial del Poder Judicial de Paraguay. Cada juzgado, cada juez utiliza la herramienta con la cual se desenvuelve o con la cual cada juez tenga licencia para poder operar. Entonces, son situaciones, el profesional abogado que tiene distintos juzgados dice, bueno, tengo que tener Met, tengo que tener mi WhatsApp, tengo que tener Zoom, tengo que tener todos los sistemas y realmente se vuelve un problema para ellos. Esos son reclamos legítimos que debemos reglamentar y la experiencia nos va a ir llevando a ello. Por otro lugar, también vemos una gran participación del grupo abogadil, de los litigantes que solicitan este tipo de audiencias. Ponen los números de los testigos para que se los llamen para las audiencias. Ya directamente no hace falta que el juzgado le recuerde que están los medios telemáticos a su disposición, sino que ellos mismos ya solicitan al presentar sus escritos cómo se van a realizar. Los jueces vamos avanzando y en la admisión de prueba que sí se notifica, ya ponemos las fechas de audiencia y los links, ¿sí? de contraseña por cada audiencia y cada fecha que se va a llevar adelante. Entonces ingresan directamente y se invita, así como esta conversación que estamos realizando. Pero de vuelta, la grabación de esa audiencia queda en un repositorio particular privado del juez, no institucional, que de vuelta es un problema. Recordemos, Rodolfo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablaba de soporte de las grabaciones, porque ya establecía los medios, pero no los medios telemáticos, establecía los medios de soporte en grabación para los juicios orales, ¿sí? Y eso es algo que nos falta, y veo aquí en la región, en Argentina, también en Brasil, que no estamos teniendo ese eco. Si bien es cierto, la pandemia hace que ningún derecho sea absoluto, y como dicen los poetas, la libertad en tiempos de pandemia siempre ha sido la más restringida. No olvidemos que los poderes judiciales, a mayores restricciones de garantías de libertad, deben existir mayores puertas abiertas para ejercer los derechos en tribunales. ¿Qué significa esto? Nunca el Poder Judicial puede parar. En esos 62 días que el país estuvo en cuarentena, la restricción no fue para los abogados, porque los abogados somos instrumento de la Constitución Nacional para garantizar derechos. Los abogados siempre tuvieron libre tránsito. En segundo lugar, nunca han parado los servicios en el Poder Judicial, siempre estuvieron abiertos por turnos, ¿sí? Reducidos,
reducidos, juzgados de guardia, juzgados de turnos, pero nunca fueron eliminados ni suspendidos en total actuación dentro de la función. Eso hay que significar que también fue un aspecto importante de la Corte de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Rodolfo. No, esto es todo un tema de conocimiento para los abogados que a veces han resistido al cambio. No solamente se debe de ver a la carrera como antiguamente se narraba y se decía incluso en las aulas de las facultades de Derecho, hoy en lo particular en la Universidad de Guadalajara, División de Estudios Jurídicos, como apréndete los códigos de memoria, simplemente es necesario saber redactar bien y saber obviamente lo que dice la codificación y nada más, porque pues esto ya ha quedado totalmente rebasado por todo el efecto de la globalización también incluso. A ver, vámonos al aspecto también de cómo se desarrolla, bueno, pues estas audiencias y en qué materias ya se lleva a cabo la audiencia, cómo se desarrolla, dónde se lleva a cabo, utilizando hoy por hoy los medios telemáticos, doctor. Bien, las audiencias civiles se llevan adelante en los despachos judiciales. El juez está en su despacho y también le abre el link al funcionario que está en la otra sala, que es el dactilógrafo, que también asienta en acta todo lo acontecido. La fiscal está en la fiscalía y las partes están en el despacho del abogado, o si es un testigo, el testigo está en su casa y los abogados están el abogado está en su despacho y se lleva adelante de esta manera. En los juicios orales, las penitenciarias han puesto un servicio para los acusados o los imputados que se encuentran presos para realizar las audiencias, donde cuando llega el horario, porque tiene la notificación la institución penitenciaria, va esta persona. A veces lo que se intenta es que siempre esté con él el abogado, sobre todo cuando hay juicios orales. Cuando son audiencias de medida, sí, el abogado suele estar en su despacho, el defensor, por supuesto, el fiscal en su despacho, y de esta manera, y el tribunal sí en sala de juicios orales, y de esta manera se lleva adelante. Hay oportunidades que la fiscalía pide estar en la sala del tribunal porque hay distanciamiento, pero lo que se intenta en esta pandemia cuidar son a las personas privadas de su libertad, porque el hacinamiento es característica de nuestras penitenciarías en América Latina, y un brote de COVID en esas penitenciarías podía ser catastrófico, por lo cual se intenta de sobremanera de que eso no se lleve adelante, que ellos no salgan del recinto penitenciario. Por eso el Ministerio de Justicia ha puesto toda la logística de internet, de televisores, de audios y de micrófonos para que estos puedan ejercer su voz y su defensa mientras el juicio. También se ha dado en juicios de menores, en juicios donde se ven las venias para viajar, cuando se podía viajar, y eso ya se hacía el año pasado, 2019, sin tener la ley de medios telemáticos, donde el papá se encontraba en el extranjero y tenía que ir a visitar el niño o la niña al padre de vacaciones, ¿sí? Y no hacía falta que envíe una carta escritura por escribano, se hacía por medios telemáticos ya a finales. Eso ocurrió en noviembre, diciembre, fue una constante la realización de audiencias de venias para viajes, autorizaciones judiciales del Fuero de la Niñez, para que el niño viaje solo, acompañado o con uno de los padres, ¿sí? Y eso también fue todo, es lo que ha acontecido en Paraguay, es mirar la otra vereda, no mirarnos el ombligo dentro del Poder Judicial, es mirar al servicio de justicia. El Poder Judicial de Paraguay el año pasado había aprobado ya un plan piloto para la inteligencia artificial, Rodolfo, te comento, en la sala constitucional de la Corte, donde se establece la admisibilidad o no de las impugnaciones a resoluciones judiciales por inconstitucionalidad. Hay un trámite previo, certiorari, más o menos así, es un juicio de admisibilidad, donde se evalúa todos los requisitos formales de la presentación, ¿sí? En Paraguay existen aproximadamente 60 juicios de inconstitucionalidad por día. Eso en 260 días hábiles hace un total aproximadamente, si hacemos la cuenta, porque tenemos 260 días hábiles en 365 días, ¿sí? Y si hacemos un poco la cuenta, son cerca de 15.000 juicios presentados. Estos 15.000 juicios tienen que ser analizadas las admisibilidades, y realmente es un número excesivo, y
ha intentado en un plan piloto que no pudimos continuar por la pandemia por cuestiones de recursos, porque la prioridad es el expediente electrónico, los medios telemáticos, pero llegamos a trabajar en la primera parte, que es el de llegar a hacer sesgos o determinar qué tipo de casuística de admisibilidad la Corte Suprema ha dictado en sus fallos en los últimos 2 años. ¿Sí? Encontramos una casuística formal de cerca de 28 casuísticas, ¿sí? Que se reflejaban en ese cúmulo de 3.500 resoluciones por año que se dictaban en admisibilidades, por lo cual eso iba a ser una base de datos. ¿Qué es la base de datos? Para que entendamos. Es una carpetita amarilla, como la que cualquiera de ustedes tiene en su computador. Y esa carpetita amarilla tienen allí los modelos de ese tipo sesgado o ese tipo de casuística, ¿verdad? 28 casuísticas en total, que la Sala Constitucional tomaba en cuenta para admitir o rechazar las acciones de inconstitucionalidad. Lo que nos faltó luego es el bypass, la inteligencia artificial, que lo que haga ante requisitos previos establecidos, entrenados a la máquina, este bypass, es de que dando los requisitos, busca la casuística y dice, sí, acá hay una casuística de rechazo. Y se ha rechazado en total en 3.000 oportunidades por esta misma casuística, por lo cual el proyecto de resolución es rechazo. ¿Sí? Esto tendrían a su mano los ministros, por lo cual la admisibilidad o rechazo sería de una forma más rápida. Esto trayendo a colación de que lo que decías, la tecnología ha cambiado, no solamente conocer la ley, ¿sí? Las predicciones de modelos de sentencias, de resoluciones judiciales o veredictos, ¿sí? Es una realidad. Es famoso el poner tu buscador, cuáles son los casos de indemnización que fallaste, ¿sí? Eso, ¿sí? Uno obtiene un modelo y va completando ese modelo mediante el razonamiento de ese caso, de ese juicio. Y es eso lo que ayuda a la inteligencia artificial, al menos esa era la intención y el pensamiento que teníamos o que tenía la Corte Suprema de Justicia en ese plan, que ha quedado en stand-by por la falta de recursos y por focalizar los recursos en lo que viene a ser el expediente electrónico y así también los medios telemáticos. Y fíjate que es muy importante estos puntos. A ver, vámonos cada vez más bueno, no querer abrir la caja de Pandora porque sabemos cuáles son los grandes temas, pero de alguna manera sí alertar. El tema de protección de datos personales, el tema, como acabas de decir, inteligencia artificial, ¿de qué manera se debe de hacer bien las cosas? Porque digo, se habla de repente en varios países de América Latina, en México, vamos a hacer todo digital, pero a ver, ¿qué se entiende por justicia online? Nada más el hecho de digitalizar documentos y ponerlos en un website, o en serio de poder hacer lo necesario en el tema de seguridad informática y también en el tema de poder hacer la justicia incluyente en el ámbito, en el entorno digital. O sea, ¿cómo tú ves este proceso de protección de datos personales y también de inteligencia artificial, mi querido doctor? Porque no es nada sencillo. En primer lugar, Rodolfo, tocaste, los argentinos del norte dicen que quitaste el cuchillo bajo el poncho. Hiciste la pregunta. Mi maestro, Adolfo Alvarado Belloso, hace poco compartió un video y él lo tiene en sus redes para quien lo quiera ver. Oportunamente estará compartiendo contigo en Café Love también. Él nos decía dónde está el proceso en los medios telemáticos. Las notificaciones, los días de notificación de oficio, ¿sí? El que el tribunal, quien lo juzgue a ese acusado, lo mira a los ojos, de que realmente entienda de que esto no es una ficción en pantalla de televisión, sino que es un juzgamiento. Si bien es cierto, no podemos dar la espalda a la tecnología porque utilicemos de vuelta las máquinas de escribir porque las computadoras nos van a dar modelos de fallos, ¿sí? Claro, hay modelos de fallo, hay que reconocer, pero hay que juzgar desde la realidad, pero sin dejar de ver las garantías, los derechos, la dignidad de esa persona que está siendo juzgada. Esta persona va a ser condenada. La dignidad de esta persona que está en un proceso civil o se está viendo su divorcio, ¿sí? Que realmente le esté tranquilo, esté en un lugar donde pueda prestar atención y sepa en sus sentidos cognitivos, sin ningún tipo de vicio,
a lo que se está exponiendo, a las consecuencias jurídicas, porque aquí no hablamos de ningún show. Nosotros aquí estamos hablando de consecuencias jurídicas para las vidas de las personas. Son sus casos, son sus juicios, es su vida, su libertad, su patrimonio, su familia, sus hijos. Por lo cual, eso no hay que dejar de ver. Y en relación a la pregunta puntual que hacías, metiendo el dedo en la llaga, pero profundamente un dedo de cirujano, de cirujano de cirugías mayores, la identidad de los datos. Lo que hoy en día nos estamos preguntando, el juicio oral y público. A ver, ese juicio oral y público debe ser transmitido por Facebook. Y les cuento que aquí en Paraguay se transmite por Facebook. Los gremios de abogados en los casos emblemáticos de corrupción han solicitado a la Corte Suprema de que se transmita en TV pública y por Facebook en vivo. Y se realiza de esa manera. Se realiza de esa manera. Los casos emblemáticos, todos los días hay un caso emblemático, la lista de juicios orales en el país y cuál es el juicio emblemático y sale por las redes Facebook, Instagram y por TV del Poder Judicial y hoy en día ya en TV pública. Así también debemos de significar que esto es transparencia en forma transversal y tecnología, Rodolfo. Las sesiones de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema no solamente falla los casos, sino que también tiene a su cargo la administración de todo el Poder Judicial, nombramiento, designación de jueces, aplicación presupuestaria en compra desde computador, hojas u otras cuestiones, todo se transmite en vivo. Son en vivo y públicas las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Los sorteos de propinión para miembros de tribunal, ¿sí?, se hace por medios telemáticos. Cada circunscripción judicial, cada tribunal, ¿sí?, tiene una página de Facebook y los justiciables, los abogados, los usuarios de justicia pueden controlar los sorteos. Y una cuestión anecdótica, porque podrían decir es solamente formal. No, se ha suspendido a una magistrada, una camarista, miembro del Tribunal de Apelación, que hacía el sorteo y en la filmación se vio que el sorteo era amañado. Tenía la urna y ella quita del costado el nombre del juicio donde iba a ser propinante un magistrado. Y eso se pudo gracias a la publicidad y a los medios, a las redes sociales. Y estos medios de transmisión, ¿sí?, porque era por Facebook en vivo que se hizo eso, queda grabada. Uno miró y dijo, espera poco, puso reversa, retrocedió y vio que quitaba aquí del costado, no de aquí. Esta magistrada está enjuiciada por el jurado de enjuiciamiento y la Corte inmediatamente, fue una madrugada, quitó una resolución suspendiéndola en sus funciones. O sea, la tecnología, no solamente utilizamos la tecnología por decir somos modernos. No, la modernidad debe llevar consigo el respeto de todas las garantías constitucionales y las normas procesales. En segundo lugar, también trae un condimento transversal necesario, que es la transparencia, ¿sí? La posibilidad del escrutinio público diario del funcionario juez, que se encuentra al servicio de la ciudadanía, Rodolfo. Desde luego, eso es muy importante. A ver, Joel, yo creo que cada vez nos estamos acercando más a decirle a todo nuestro gremio, por favor, el hecho de ver las tecnologías, sí, es algo maravilloso. Sin embargo, tenemos que encargarnos de ver qué fenómenos negativos hay para poderlo regular y para que en este transitar de la administración de justicia de una manera más pronta y expedita con el uso de las tecnologías, no pongas en riesgo a toda una sociedad, a todo un país, a todo un continente incluso. Entonces, en este tenor, ¿qué quiero resaltar? Quiero que podamos enfatizar en que las redes sociales pueden ser un canal siempre y cuando se pongan las reglas del juego bien claras con las grandes empresas como lo es Facebook. Porque ¿qué pasa el día de mañana? Facebook está utilizando todos los contenidos de una manera en la cual nunca te dijo nada y tiene que haber penalizaciones de pasar eso, querido doctor. Sí, una de las graves consecuencias que nos trae esta pandemia es la improvisación. Es la improvisación que vemos en muchos aspectos del uso de la tecnología, que realmente en muchos sentidos
vulnera garantías, derechos y sobre todo podemos pagar consecuencias en relación a la protección de los datos, así como decía, en la protección de servidores donde tengan esta información, pero también qué puede ser público y qué no puede ser público, un juzgado de la niñez. Estos juicios de la niñez está bien, se utilizan los medios telemáticos, pero tendrían que ser transmitidos en vivo, no tendrían que ser transmitidos en vivo. Por el momento en Paraguay no se utiliza, ¿sí? Pero hay que determinar y establecerlo por ley, porque en Paraguay, igual en México, estamos dentro de una república y la república hace de que es el imperio de la ley. Si bien es cierto, en la fundamentación de los fallos y esta teoría de quién tiene la última palabra constitucional, tenemos la filosofía del derecho en la argumentación jurídica y toda esta, iba a dar un calificativo, pero me reservo, esta movida de la moderación, de verdad, muy criticada y muy aplaudida por otros. En México creo que está, es el tema, ¿verdad? Es el tema, aquí intentamos que no sea tanto así. Bien, pero todo ello llama de vuelta a que sea predecible. La justicia no puede ser impredecible. Si bien es cierto, existe la posibilidad, como en el fútbol, la interpretación de la ley de la ventaja. El juez interpreta si cobra la falta o no por la ley de la ventaja, ¿sí? El mismo ejemplo existe en el derecho. Hay facultades discrecionales y vamos a dejarle jugar y el que determina cómo se juega es el juez. Pero eso no implica, en contrapartida, de que se vulnere la mano en el área, de que se vulnere la regla del offside, ¿sí? Dando posibilidad a que el árbitro vaya decidiendo qué hacer. Eso transportando y trasladando al ámbito del derecho y a los procesos judiciales es lo que tenemos que tener cuidado. Reitero, a mayores limitaciones de los derechos, ¿qué significa? Te ponen en tu casa frente a una cámara, existe limitación de los derechos. Es un medio, pero eso implica que debe haber más garantías, más controles, más resguardos, protocolos, reglamentaciones. A eso me refiero cuando digo a mayores restricciones a la libertad, a las garantías, ¿sí? Se debe desarrollar y despertar otro tipo de garantías, ¿verdad? Para poder equilibrar, ¿sí? Porque también la historia nos ha dicho que las ventanitas de excusas, perdón, o las ventanitas de casos excepcionales han derrumbado paredes que después no podemos volver a levantarlas. Y eso sí podría ser un grave riesgo a todo el sistema procesal latinoamericano. Reitero, por ejemplo, no establecer una ley de pandemia dándole facultades a los poderes del Estado como el Poder Judicial para quitar reglamentaciones, que no existe, no existió en Paraguay, no existió en Latinoamérica, ¿sí? Van quitando por reglamentaciones, vamos a decir, la supresión de normas temporales de los códigos, ¿sí? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hagámoslos bien, planifiquemos bien. No digo que no lo hagamos, pero hagámoslos bien. Sí, por supuesto. O sea, bueno, no cuesta nada. Incluso siempre ha sido ese el debate. Dentro del ejercicio del juzgador, bueno, ¿qué prefiero hacer? ¿Quitarme de problemas y hacer simplemente lo que dice la norma o verdaderamente hacer algo más allá que es la interpretación, ¿no? Lo que Working denomina el juez Hércules, ¿no? Pero en este punto del camino, yo considero que la visión es más híbrida. En ciertos casos, dependiendo de lo que estemos hablando, será lo que diga tal vez la codificación, porque no amerita algo más. Pero si el caso en lo concreto es demasiado complejo, tiene demasiados matices, bueno, habrá que interpretar, habrá que hacer uso de la interpretación de la jurisprudencia, de tanto del país en turno o de la interamericana, etcétera. Vamos a pasar al tema de la inteligencia artificial rápidamente, querido doctor, porque ya estamos casi al final, tiene compromisos académicos y yo le agradezco mucho el tiempo y el espacio. La inteligencia artificial, nada más para enfatizar, esa imagen y semejanza de la inteligencia humana, sin embargo, muchas personas le ponen mucha fe, ignorando que es como imagen y semejanza, pues trae una serie de prejuicios, y usted lo mencionaba muy bien, sesgo algorítmico, de decir, aquello que debió haber sido incluyente, ya no lo es, y afectas toda la universalidad que hoy por hoy representa el derecho. No se trata el derecho nada más a decir, pues oye, es nada más lo que diga mi país y nada más mi país. Si estás afectando intereses de consulta de argentinos, de colombianos, de cualquier otra parte del mundo, ¿no?
Rodolfo, este es un tema que realmente tiene varias aristas, pero hay una que quiero significar, que creo que muchos comprenderán. Si bien es cierto, el neoconstitucionalismo es la modernidad, y veo que en México sobre todo se habla mucho del neoconstitucionalismo, que se erige como un nuevo paradigma dentro de la filosofía del derecho, rompiendo el paradigma moderno que se daba con Hume y posteriormente con los métodos interpretativos de la inducción, deducción, diciendo, miren, Nuremberg, hay algo más que la ley y todo ese tipo de cosas. No perdamos de vista que la inteligencia artificial es el renacimiento del derecho normativista. ¿Por qué? Porque los algoritmos formales, ¿sí?, sin la posibilidad de utilizar otros elementos en el momento del juzgamiento por parte del juez, es el renacimiento del normativismo y el positivismo jurídico. Por detrás, en filosofía del derecho, es eso lo que existe, ¿sí? Adiós neoconstitucionalismo si hay una inteligencia artificial rígida en la toma de decisiones. Lo que yo no creo es verlo de buenas a primeras desde ese punto de vista. No hay que desatenderlo, Rodolfo, por supuesto, pero no creo que hay que verlo desde ese punto de vista y utilizarlo, sí, como medio o como herramienta, ¿sí?, a disposición del juez para agilizar el trabajo, no suplir el trabajo, no subsanar el trabajo. Ahora bien, depende mucho de los operadores de justicia, de que no se sientan haraganes, perezosos, ¿sí?, y dejen de que el borrador algorítmico, el borrador vamos a decirlo, de una resolución que se extrae como una predicción, sea lo que el mismo rubrica, y deje atrás lo que su razonamiento, sus sentidos, ya sea desde un sentido tridimensional que decía Goldsmith, norma, valores y sociología, o reglas de la ponderación, o reglas del realismo jurídico, al RAW, que significa ver el empirismo y qué está ocurriendo en el mundo circundante para tomar la decisión, cuál es el efecto que va a tener esta resolución, tipos de elementos que sí el juez humano, ¿sí?, es el único que puede proveer a la resolución judicial. Sí, definitivamente son pues complejos los panoramas hacia donde estamos transitando, pero no imposibles. Y esto es dado a que, bueno, tiene que haber hoy por hoy en nuestra profesión una disrupción, ver más allá de lo evidente, como dicen la mayoría de los debates académicos, y yo concuerdo con ello, tiene que haber un eje multidisciplinario hoy por hoy y también uno interdisciplinario. No solamente lo que yo piense y lo que yo diga, pues es la ley. Eso ya ha quedado rebasado y causa mucho daño en una construcción, bueno, catalogada hoy por hoy con esta simbiosis de la tecnología como una ciudadanía digital. Bueno, pues, querido doctor, nos ha comido el tiempo. Yo soy muy respetuoso de lo que tiene por adelante, que es toda una cátedra con alumnos que tiene de posgrado. Pero bueno, pues su exhorto final, su cierre para el auditorio que nos ve y nos escucha en este tema que hemos hablado de los juicios en los medios telemáticos. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por esta oportunidad, y como cierre no me queda más que significar de que la tecnología no es enemigo, la tecnología ya es un presente, va a ser un futuro, y lo que debemos de hacer nosotros, que nos consideramos por lo menos juristas, un intento de colaboradores a los sistemas de justicia y a la doctrina nacional e internacional, ¿verdad? Y sobre todo tu espacio, es el de involucrarnos, hacernos partícipes, constructores de nuestro propio destino, que eso nos está permitiendo hoy en día este momento histórico, ¿sí? Valorarlo, discutirlo, y sobre todo de que tengamos siempre un buque insignia, sea la dignidad humana, el respeto a la república, pero que de esa manera vayamos los sistemas jurídicos pensando en lo que es el quehacer de justicia, que es un servicio a esa persona que está en conflicto, que está en problemas y que necesita un veredicto, una respuesta de los poderes judiciales. Muchísimas gracias, querido doctor. Hoy más que nunca lo que ayuda a esta unificación de ciudadanos bajo el término ciudadano del mundo, sin duda alguna viene a ser también pues un aliado de la tecnología, ¿no? Pues muchísimas gracias, querido doctor Joel Melgarejo, magíster en Derecho Procesal, vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y juez de primera instancia en Paraguay, por habernos
pues dado estos importantes momentos para reflexionar sobre este tema de actualidad de los juicios en los medios telemáticos. Muchísimas gracias, querido doctor. Estábamos pendientes, ya quedamos emplazados para lo que sigue. Estoy a tu disposición y a todo el equipo de COFLOW. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los que nos han visto y nos han escuchado, muchísimas gracias. Recuerden que esta transmisión queda en el repositorio académico de esta sociedad a través de sus redes sociales, de sus canales oficiales y desde luego un agradecimiento puntual a aquellos que apoyan a esta sociedad a seguir con sus transmisiones en vivo semana con semana. A Yacún Flores, a través de su sitio web www.yacunflores.com, pueden acudir y directamente obtener lo mejor de ese importante proyecto, al igual que Jus Literatus, que este sábado hay una gran sorpresa. Estén pendientes de las redes sociales. Y a todos los amigos dentro de este círculo de Coffee Low, a Legatón, a Sol Streaming y también al Hotel Francés. Muchísimas gracias a todos. Les mando un gran abrazo a la distancia. Cuídense mucho.